que Podemos se ha despeñado y que Pablo Iglesias se retira de la política porque ya no suma. Algunas compañeras atribuyen el descalabro en Madrid al empeño del Ministerio de Igualdad y de Podemos en general de sacar adelante la ley trans. Yo, bajo mi punto de vista, creo que es un tema que ni suma ni resta. He leído a algunas compañeras decir que las mujeres han abandonado a Podemos, que las feministas han dejado de votar a Podemos. Yo siento a veces que soy un poco pesimista, pero de verdad creo que no somos tantas y que no tenemos tanta influencia. El éxito de Ayuso radica sobre todo en la gente que está hasta los cojones de la pandemia, que quiere recuperar su vida cuanto antes. Esta lucha de poder no es tanto por el control político, en concreto PSOE Podemos, sobre todo porque honestamente creo que Podemos está llamado a desaparecer en breve. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué momento se jodió todo? ¿En qué momento se fue a tomar por culo la unidad del movimiento feminista? Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fecha, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color que tiñe mi corazón. Probablemente acabe de mover la cámara. Esto tampoco va a ir muy allá. Vámonos. Bueno, vamos allá. Como este probablemente va a ser el último vídeo de la temporada, al menos hasta septiembre que volvamos, me apetecía hacer algo diferente. Así que he pensado pues que sería guay salir del setup habitual, salir de la habitación y llevaros a conocer un poco mi pueblo. Hemos venido a la playa a dar una vuelta, colocarnos las cámaras, cuando saco las cámaras nunca sé muy bien qué es lo que voy a grabar. Os he traído a la playa, aunque la verdad es que yo a la playa del Prat no vengo casi nunca. Desde que era pequeña siempre he tenido la sensación de que era una playa que estaba muy sucia, muy contaminada. Y hace un montón de años, décadas incluso, que pusieron la depuradora y desde entonces está cambiado muchísimo. La depuradora es la desembocadura del Llobregat y desde entonces pues la playa no tiene nada que ver con lo que era. Pero a mí siempre me ha quedado ese rollo de la playa del Prat, igual una playa sucia, contaminada, que huele mal. No me gusta. Si me puedo ir a 10-15 minutos cogiendo la moto, coger la autopista y en 10-15 minutos estar en Gavà o estar en Garraf, en Sitges, en Vilanova, pues lo prefiero. La verdad es que lo han dejado todo muy bonito, todo esto. No tiene nada que ver con lo que era. Cuando le dije a mi pareja que tenía pensado hacer esto, grabar este vídeo, hicimos la primera prueba motoblogger novata Star Television, me dijo, es una mala idea, esto de ir hablando y conduciendo, se te va a dar muy mal, te vas a estampar, vas a tener un accidente, encima con lo que tú gesticulas con las manos, malísima idea. Y bueno, un poco la razón sí que le tengo que dar, ¿eh? Es muy difícil concentrarse en conducir a la vez que hablas. Tampoco sé muy bien cómo va a quedar el audio, es probable que se oiga saturadísimo o que directamente no se oiga nada porque llevo la visera levantada. Hay un motoblogger que me gusta mucho, que es Charlie Siniwan, un motoblogger de viajes. Bueno, él utiliza un concepto que me encanta, que es el de ciclocasco. Cuando vas viajando, obviamente, sobre todo si vas viajando en moto, claro, pasas muchas horas encima de la moto, muchas horas metido dentro del casco. Pues, como decía, Charlie usa ese concepto de ciclocasco, y es que iba pensando en que el último vídeo de esta temporada puede ser muy bien pensar cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo coño hemos llegado a esta situación? ¿En qué momento se jodió todo?
Y la verdad es que no lo sé. No tengo muy claro en qué momento exacto se jodió todo, se fue todo a tomar por culo. Mira qué bonito han dejado todo esto. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, ya tenemos los resultados de las elecciones en Madrid, de las elecciones autonómicas. Ya sabemos que Ayuso ha triunfado hasta a punto de obtener la mayoría absoluta, ella solita. Casi un 45% de los votos ella sola en Madrid. Y que Podemos se ha despeñado y que Pablo Iglesias se retira de la política porque ya no suma. Algunas compañeras atribuyen el descalabro en Madrid al empeño del Ministerio de Igualdad y de Podemos en general de sacar adelante la ley trans. Yo, bajo mi punto de vista, creo que es un tema que ni suma ni resta. He leído a algunas compañeras decir que las mujeres han abandonado a Podemos, que las feministas han dejado de votar a Podemos. Yo siento a veces que soy un poco pesimista, pero de verdad creo que no somos tantas y que no tenemos tanta influencia. Me sabe muy mal ser quien eche un jarro de agua fría. Además, si te paras a pensarlo, Más Madrid, Más País en el Congreso de los Diputados presentó exactamente la misma ley en el momento en el que los colectivos se pusieron en huelga de hambre, hicieron 10 minutos de huelga de hambre y ahí estaba Errejón junto a 3 o 4 partidos más, junto a la CUP, Esquerra Republicana, pero bueno, en fin, que ahí estaba Errejón, el primero para salir en la foto, presentando en el Congreso de los Diputados el texto consensuado con los colectivos, y Mónica García en la Asamblea de Madrid pues ha quedado, bueno, ha sorpasado al PSOE y ha quedado la segunda fuerza en votos, así que, pues como decía, que ni suma ni resta, porque si realmente el tema de la ley trans fuese una penalización tan importante, las feministas le hubieran dado la espalda a Podemos, no hubieran decidido dar su apoyo a otras candidaturas, si eso hubiera sido, que probablemente lo haya sido, pero si, como digo, como tampoco somos tantas, si realmente fuésemos un número significativo, tanto como para poder dar un vuelco al resultado electoral, Más Madrid no habría quedado segunda fuerza política, no habría quedado segunda fuerza en la Asamblea de Madrid ni hubiera sorpasado al PSOE. Porque, como digo, han presentado exactamente el mismo texto que tanta oposición tiene entre los colectivos feministas, así que ese no puede ser el motivo. Hace un calor que te mueres. Luego tengo que ir a repostar antes de llegar a casa, que no se me olvide. Íñigo Sáenz de Ugarte ha publicado en el diario un artículo que yo creo que es muy acertado. El éxito de Ayuso cabe atribuírselo no tanto al descalabro de Podemos, que tenía la vicepresidencia, y el hecho de que Iglesias haya dimitido de la vicepresidencia para presentarse como candidato en plan Salvador, Mesías, Redentor, pues lo hace todo mucho más espectacular, ¿no? Por mucho que Pablo Iglesias haya dimitido de la vicepresidencia para presentarse como candidato a la Asamblea de Madrid en plan Mesías Salvador, lo cierto es que el éxito de Ayuso tampoco cabe atribuírselo al descalabro de Podemos. Bueno, un poco sí, ¿no? Al final acaba sumando todo, el descalabro del PSOE y la hostia de Ciudadanos, a falta de que las encuestas postelectorales lo confirmen, ¿no? Todo esto. Pues lo que estaba diciendo, que Íñigo Sáenz de Ugarte tiene un artículo que ha publicado en el diario que me parece muy acertado, en el que habla de que el triunfo de Ayuso no cabe atribuirlo tanto
al descalabro de Podemos, sí, que bueno, como decía, las feministas ni somos tantas ni tenemos tanta influencia como para que nuestra abstención condicione el resultado electoral hasta ese punto, desgraciadamente, cabe añadir. Sí, la verdad es que tenía razón Jonathan, que esto de conducir y hablar a la vez no parece muy buena idea, no me concentro. El éxito de Ayuso más bien cabría atribuirlo, por un lado, al descalabro del PSOE y por otro lado, bueno, también al descalabro de Ciudadanos, parece evidente, ¿no? Un partido que se presentaba como de centro, concordia, equilibrio y tal, que bueno, si os viera Rivera después de abrazarse a la extrema derecha, qué diferencia, ¿no? De ese Ciudadanos que no se moja, ese Ciudadanos tibio, equidistante, con el Ciudadanos de Rivera abrazado a la extrema derecha. Pero sobre todo el éxito de Ayuso, al menos es la teoría de Íñigo Sáenz de Ugarte, con la que yo estoy muy de acuerdo. El éxito de Ayuso radica sobre todo en la gente que está hasta los cojones de la pandemia, que quiere recuperar su vida cuanto antes, a costa de lo que sea, también cabe decirlo. Esa gente que quiere, pues sí, seguir yendo de bares. El discurso de la izquierda, o al menos de Más Madrid, de Podemos, y en última instancia también del PSOE, que sea quizás un poco renqueante, pero también se ha sumado, sobre todo después de la que lió Monasterio en la cadena SER, ¿no? El discurso de las izquierdas ha sido el de hay que parar el fascismo, y el discurso de Ayuso ha sido ¿qué fascismo? Si aquí hay libertad, si la gente, ¿no veis? Si nos vamos a tomar unas cañas al bar después de currar, ¿de qué fascismo me hablas? Ese era su discurso. Sí, nos hemos cachondeado mucho de no me puedo creer que Ayuso esté hablando de la libertad de irse de cañas, de la libertad de pasar la tarde en el bar después de salir de currar. Otro de los puntos en los que nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí es precisamente entre el movimiento feminista, el activismo trans, el activismo por los derechos de las personas trans, el feminismo autodenominado radical. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué momento se jodió todo? ¿En qué momento se fue a tomar por culo la unidad del movimiento feminista? Mi teoría ya la conocéis, la he explicado más de una vez. Creo que ha habido una estrategia organizada de entrismo. Se ha hecho entrismo en los movimientos sociales, se ha hecho entrismo en el activismo feminista y así hemos llegado a donde estamos ahora. A tener un movimiento dividido, con una lucha de poder, sí, pero esa lucha de poder no es por qué partido controla al movimiento feminista, al menos no solo. No es el único, no es ese el esquema de poder del que estamos hablando. De lo que se está dirimiendo es qué discurso, qué paradigma es el que será hegemónico en el activismo feminista y en el movimiento feminista durante las próximas décadas. Esta lucha de poder no es tanto por el control político partiendo de determinados partidos, en concreto PSOE y Podemos, sobre todo porque honestamente creo que Podemos está llamado a desaparecer en breve, sino que creo que es más una lucha por el control del discurso. Probablemente este vídeo quede caótico, desorganizado, quizá también incoherente. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Conducir, pensar y hablar a la vez no es fácil.
está hablando de cómo hemos llegado hasta aquí en el movimiento feminista, cómo hemos llegado a esta situación de fractura en el seno del movimiento, del activismo. ¿Cómo es posible que en un momento en el que socialmente estemos mejor que nunca, en el que tengamos más fuerza que nunca, social, institucional, políticamente, estamos en un momento mejor que nunca? Se supone que tenemos un Ministerio de Igualdad feminista, que tenemos el gobierno más feminista de la historia. Socialmente, las últimas huelgas feministas, las huelgas feministas de los últimos años, desde el 2018, fueron, precisamente la huelga feminista del 2018 supuso un punto de inflexión, un antes y un después. Tuvo una repercusión brutal, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Fue un hito mundial la huelga feminista del 2018. Pues eso es lo que estaba diciendo, que el movimiento feminista está más fuerte que nunca, está en un momento en el que está más fuerte que nunca, políticamente, socialmente, institucionalmente, un momento en el que los movimientos sociales tienen muchísimo poderío, tienen muchísima repercusión en las políticas activas del gobierno. Pues eso, el movimiento feminista está mejor que nunca. Está en un momento en el que, yo creo que en un momento histórico, en el que tiene poder, tiene repercusión, tiene poder mediático, político, social, institucional, en el que el discurso feminista tiene incidencia en las políticas activas. Es el movimiento con mayor potencial transformador que existe hoy en día. Quizá si hay otro movimiento con un potencial transformador similar, podríamos decir que es el movimiento ecologista, que también tiene incidencia en las políticas de los distintos gobiernos de la Unión Europea. Y bueno, obviamente también tiene el movimiento ecologista, pues también tiene capacidad transformadora en la manera de pensar y en la manera de actuar de la sociedad, también tiene esa misma capacidad transformadora. Pero creo que el movimiento feminista va mucho más allá, que no se queda simplemente en unas prácticas de consumo o en unas prácticas cotidianas, sino que tiene capacidad de transformar la sociedad, las estructuras mentales, a nivel económico, laboral, social. A estar en este momento dulce en el que tiene capacidad de transformar la sociedad, el movimiento feminista en su seno, en su interior, está en un momento de fractura interna. Hay quien lo ha definido como una lucha de poder, y bajo mi punto de vista eso es bastante simplista, sobre todo porque esa lucha de poder se refiere a una lucha por el poder político, por la hegemonía en los movimientos sociales y por el control político partidista en concreto. Los analistas, entre comillas, que han reducido este conflicto en el seno del movimiento feminista a una lucha por el poder, se refieren a una lucha entre PSOE y Podemos, una lucha por el control del movimiento feminista. Algo que bajo mi punto de vista es absurdo, es reduccionista y no tiene mucho sentido. En primer lugar, porque mal que nos pese, Podemos va a desaparecer tarde o temprano. Obtuvo su máxima cota de poder en un momento determinado y a partir de ahí está en declive. Podemos va a coger el mismo camino que Ciudadanos, que UPyD y que otros partidos que lo intentaron antes que ellos. Es bastante triste porque estaba promovido por politólogos, por expertos en ciencias políticas. Entonces, pues bueno,
el experimento les ha salido un poco rana. Quizás sea más Madrid, más país, más Errejón quien esté llamado a coger el testigo. Es posible. Al menos en la Comunidad de Madrid parece que van por ese camino. Así que pues mira, ¿quién les iba a decir a la militancia de Podemos que Errejón tenía razón? En cualquier caso, probablemente a Errejón también le acabe pasando lo mismo, ¿eh? En cualquier caso, si hablamos de esa lucha por el poder en el seno del movimiento feminista y la reducimos a una lucha de partidos por el control de los movimientos sociales, creo que estamos siendo reduccionistas, miopes, cortos de mira, y que no estamos yendo a la raíz. Porque sí que es cierto que hay una lucha por el poder, pero es una lucha, pero no es una lucha por el control, por el poder, por el control de los movimientos sociales. ¿Por qué partido tiene el control? Es una lucha por el control del discurso. ¿Por qué discurso político va a ser hegemónico en los movimientos sociales, en el movimiento feminista durante los próximos años, incluso durante las próximas décadas, cabría decir? Si el discurso que va a tener hegemonía va a ser el discurso del feminismo radical o el discurso del transfeminismo. El discurso de el sexo es una categoría analítica que nos sirve para analizar cómo se ha organizado el mundo, cómo el patriarcado se reproduce. Ya no solo la reproducción social del patriarcado, sino que estamos hablando de instituciones como la división sexual del poder, de la jerarquía sexual, de la posición de las mujeres en la jerarquía sexual en base a su capacidad reproductora o a la capacidad reproductora que se nos presupone. Si este va a ser el discurso que va a triunfar o si el discurso que va a triunfar va a ser el de la performatividad del género, básicamente el discurso de Judith Butler, que es el que triunfa en la academia, que yo sigo sin saber por qué, y probablemente las académicas que citan a Butler tampoco saben por qué sus payasadas tienen tanto éxito. En fin, pues eso, ¿qué discurso es el que va a tener mayor repercusión? Si el del feminismo radical, que considera que el sexo es una categoría analítica sobre la cual se ha construido el género como forma de opresión y como jerarquía, como la capacidad reproductora de las mujeres se ha utilizado como excusa para colocarnos en una posición subordinada respecto a los hombres, como esa capacidad reproductora que se nos presupone individualmente, porque como colectivo, como categoría social se nos atribuye, si esa capacidad reproductora es la que genera una serie de roles y estereotipos que se nos imponen. El hecho de ser empáticas, cuidadoras, dedicarnos a la familia, poner nuestra carrera profesional por detrás del cuidado de la familia, priorizar el cuidado de menores y de ancianos, siendo nosotras quienes pidamos excedencias, aunque las personas a las que haya que cuidar sean de la familia de nuestra pareja, incluso nuestros suegros. Pues todo eso son una serie de roles y estereotipos que se nos presuponen, que se nos atribuyen y que se han construido por encima del sexo como categoría. Se han construido a partir de la capacidad de gestar, desligar eso de la construcción social del género. Bueno, pues es un discurso que está ahí. La idea de que el sexo no está ligado al género, que el género es una identidad con la que nos identificamos y con la que de algún modo nacemos, y aunque la sociedad no nos reconozca, esa identidad es la que tenemos y es la que hay que hacernos, es la que hay que respetar y no se nos puede discriminar por ello. Bueno, ese es otro discurso. Entonces lo que está en juego aquí no es tanto el control de PSOE o Podemos en el seno del movimiento feminista, quien de los dos partidos es el que va a triunfar y el que va a conseguir liderar, de algún modo capitalizar eso, los votos del movimiento feminista. Si será PSOE o será Podemos, no es tanto eso lo que está en juego,
sino que, bajo mi punto de vista, lo que está en juego es saber qué paradigma es el que va a triunfar en el discurso feminista de las próximas décadas. Eso es lo que está en juego. Entonces sí, hay un conflicto de intereses, hay un discurso, hay un conflicto por el poder, pero es un poder por el discurso político, no un conflicto de poder por el control partidista. No sé si me explico. ¿Y en qué momento se jodió todo? Pues se jodió en el momento en el que determinados colectivos practicaron el entrismo. El lobby proxeneta ha practicado un entrismo descaradísimo en los movimientos feministas. En Barcelona esto se ve, vamos, de una manera descaradísima. En Barcelona, en el ayuntamiento, a la Colau prácticamente les ha puesto la alfombra roja al lobby proxeneta. Bueno, les ha puesto la alfombra roja hasta tal punto que los financia con dinero público a las asociaciones que se dedican a promover la prostitución como una salida válida, una salida laboral legítima para, obviamente, una salida laboral apta para las mujeres pobres y migrantes, porque desde luego las mujeres con dinero no se prostituyen. Vamos, que lo que hace pues es legitimar el discurso del lobby proxeneta. Este lobby proxeneta ha hecho un entrismo descarado en el activismo feminista, se ha infiltrado en las asociaciones hasta tal punto que en la huelga general del 2018, la huelga feminista del 2018, en el manifiesto había cierto consenso de hablar de trata. La prostitución, creo recordar, lo digo de memoria, como comprenderéis, estoy conduciendo y ahora mismo pues no lo puedo consultar, pero creo recordar que en el manifiesto del 2018 se hacía referencia a la trata, pero en el 2019 ya hablábamos de trabajo sexual. Un cambio de paradigma, un cambio de enfoque bastante importante, como os podéis imaginar. No solo eso, sino que, bueno, esto va también de qué movimientos o qué asociaciones son las que tienen la hegemonía. Por un lado, se marginó a la Federación de Asociaciones Feministas, a la Coordinadora Feminista, que era la institución, por decirlo así, la organización que aglutinaba las distintas organizaciones feministas de todo el territorio, y se le ha dado hegemonía a la Asamblea 8M, que aglutina las asambleas territoriales del 8M. En la Coordinadora Feminista tenía mayor peso el PSOE, porque sí que es verdad que el PSOE hizo entrismo en su momento en los movimientos sociales, pero es que estamos hablando de que lo hizo en los años 80. Y Podemos también ha hecho entrismo, no nos engañemos, claro que ha practicado el entrismo desde el 2015 hasta ahora. Entonces, obviamente, Podemos ha intentado disputarle la hegemonía al PSOE en el activismo feminista, en los distintos movimientos, en las distintas asociaciones, infiltrando cargos orgánicos o cargos públicos, dependiendo del lugar y del contexto, o militantes directamente, o cooptando a los propios cargos de las distintas asambleas, a las personas más destacadas, es decir, a aquellas personas más significadas de las distintas asambleas territoriales. He intentado captarlos para sus listas, para su organización. Entonces, por un lado ha hecho estrategia de entrismo y por otro lado cooptación. Y claro, pues esto obviamente ha generado roces y tensiones con el PSOE, que era hegemónico en estos movimientos hasta esa fecha, claro. Pues eso, lo que estaba diciendo, que el lobby proxeneta ha hecho una maniobra de entrismo. En el 2018, en el manifiesto, se hablaba de trata,
Y en el 2019 ya empezamos a hablar de trabajo sexual. En el 2020 no hubo huelga. Bueno, no, el 2020 sí que hubo. Hubo manifestación, pero ya no hubo huelga como las anteriores. Y ya en ese momento el movimiento ya estaba fracturadísimo. Ya las maniobras para controlar las distintas asambleas del 8M, que el discurso abolicionista no tuviese presencia, ya habían sido muy evidentes. Las técnicas que cuentan las compañeras de las asambleas 8M de todo el territorio, mujeres que ni siquiera se conocían entre ellas y que han ido explicando qué estrategias se han utilizado precisamente para apartar el discurso abolicionista de las distintas asambleas, de los grupos de trabajo de las comisiones del 8M. Las mujeres de todo el territorio que no se conocen entre ellas explican las mismas estrategias de silenciamiento y de intentar apartar a las compañeras abolicionistas para que el discurso abolicionista no formara parte de las asambleas del 8M, ni de los discursos, ni de los manifiestos, ni de las consignas, ni de la cartelería, ni de nada. O sea, el concepto del abolicionismo directamente apartado. Estrategias como, por ejemplo, organizar grupos de WhatsApp paralelos a las personas que estaban trabajando en las distintas comisiones para poder tratar los temas del orden del día o debatir distintos elementos de trabajo en las comisiones del 8M o en las asambleas territoriales. Pues organizar grupos de WhatsApp dejando al margen a estas personas y poder llegar a las asambleas con temas ya trabajados que marginaran a las compañeras abolicionistas, sacar directamente por el artículo 33 del orden del día los puntos sobre la abolición de la prostitución. Cuando se ha intentado presentar, meter en el orden del día los conceptos el concepto de la abolición de la prostitución para que fuese tratado, debatido, incorporado en los manifiestos, se les ha dicho que eso hoy no toca, que es muy tarde, que no la asamblea no puede acabar a las tantas. ¿Qué más? Se les dijo también, esta es muy buena, que fractura los consensos. Joder, nos ha jodido, no va a fracturar los consensos. Precisamente de eso se trata, de debatir el asunto y de comprobar si hay consenso o no. Si directamente ni siquiera lo dejáis plantear, no sabemos si hay consenso, ni siquiera si hay mayoría o no. Y mi preferida fue la expulsión de compañeras abolicionistas que estaban hablando, que tenían el micro en ese momento, expulsadas, con el argumento de que faltaban al respeto a las compañeras trabajadoras sexuales. Sí, esa fue muy buena también. O sea, estrategias de silenciamiento del discurso abolicionista de las asambleas del 8M, intentar marginarlo, se han dado en todas las asambleas territoriales, y compañeras que han participado, ya te digo, en distintos territorios, refieren las mismas estrategias, lo que me induce a pensar a una estrategia coordinada, una estrategia de entrismo coordinada para que el discurso abolicionista no forme parte de una huelga que ha tenido tantísima repercusión a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que el discurso abolicionista no formará parte de los contenidos ni de las reivindicaciones de la huelga feminista. Nada de esto es casual, es una estrategia coordinada, es una estrategia de entrismo. El año siguiente ya sí que se hablaba activamente de trabajo sexual, cuando previamente se había marginado de una manera activa a las compañeras abolicionistas. Primero te las cargas, las apartas, las silencias y después introduces tu agenda. Pues eso es lo que se ha hecho. Y el lobby proxeneta no ha tenido ningún tipo de pudor en aprovecharse del movimiento trans, del movimiento por los derechos de las personas trans, y de instrumentalizarlo para su agenda, con el argumento de que las personas trans sobre todo las mujeres trans, tienen un mayor peligro de una mayor tasa de exclusión social, de paro, toda una serie de problemáticas asociadas a su condición, precisamente por el hecho de no tener los papeles arreglados, de necesitar hormonas, de requerir en muchos casos tratamientos quirúrgicos, cirugías, etcétera, que no estaban cubiertas por la seguridad social en muchos territorios. Bueno, pues con ese argumento, con el argumento de que el colectivo trans y en concreto las mujeres trans tienen un mayor peligro de ser prostituidas, se han utilizado las demandas por los derechos de las personas trans para
para silenciar el discurso abolicionista, para hacer entrismo dentro de los movimientos feministas y para que las mujeres abolicionistas no tuviesen la palabra, no tuviesen ni voz ni voto, para apartarlas, para silenciarlas. El argumento de transfobia, el argumento de TERF ya lo conocemos, no es nuevo, y además en este canal lo hemos tratado un montón de veces. Y es que las reivindicaciones de las personas trans obviamente no podían limitarse única y exclusivamente a la prostitución, hubiera sido un cantazo. Así que se incorporaron toda una serie de otras demandas, como por ejemplo, pues todo lo contenido en la ley trans, en el borrador de la futura ley trans que filtró el Ministerio de Igualdad. Pues toda una serie de reivindicaciones, una ley integral para las personas trans que no fuese única y exclusivamente una ley de cambio registral, sino que incluyera toda una serie de medidas, pues tanto de inserción laboral, social, socioeconómica, la despatologización, la agilización del cambio de documentación del sexo registral, etcétera, y la autodeterminación de género con la excusa de la despatologización. La libre autodeterminación de género, al final lo que nos ha venido a decir es que la única palabra que hay que tener en cuenta acerca de a qué género, acerca de a qué categoría social se adscribe una persona, es la que diga la propia persona, y que la sociedad ahí no tiene nada que decir al respecto. Pues como decía, sí que hay una lucha de poder en el seno de los movimientos feministas, porque paradigma es el que va a ser dominante, porque paradigma de pensamiento es el que va a ser hegemónico en el movimiento feminista, pues está atravesado por esta circunstancia. Aquí volvemos a parar a lo mismo. El Ministerio de Igualdad y el transfeminismo, el movimiento la corriente feminista que se acoge a las reivindicaciones trans, el paradigma al que se acoge es mujer, quien diga que es mujer y punto, y la sociedad no tiene nada que decir, aunque aparentemente la persona no cumpla con ninguno de los cánones, por decirlo así, que asociaríamos a una persona que tradicionalmente se considera de género femenino. O sea, puede ser aparentemente un tío con barba, un señor de pelo en pecho, que si dice que es mujer, pues es mujer y punto, y aquí nadie tiene nada que decir al respecto. Ignora el papel de la sociedad en la conformación del género como categoría analítica y como eje de opresión. Si estás en esa edad en la que se presupone que vas a querer tener hijos, o que quizá ya los tengas, esa edad pues digamos comprendida entre los 25 y los 40 años más o menos, y empiezas a detectar que no te llaman para hacer entrevistas de trabajo, estás buscando empleo y no te llaman para hacer entrevistas de trabajo, pues bueno, pues bastaría simplemente con autodeterminarte hombre y se acabó, ya no fin de la discriminación, ¿no? Pues lo que te estaba contando, el hecho de incluir estas demandas propias del colectivo trans en las reivindicaciones feministas, en concreto de la huelga del 8 de marzo, pues ha dado lugar a incorporar toda una serie de discursos y de prácticas discursivas que son las que han generado tantísimo rechazo, al menos bajo mi punto de vista. Yo, bueno, para quien no lo sepa, os dejo el vídeo en la descripción en el que hago un pequeño repaso a mis años de activismo, que son ya unos cuantos. El hecho de llevar tantos años en el activismo, pues bueno, quieras que no, te da un poco de perspectiva. Y como decía, el hecho de haber incorporado a las reivindicaciones del movimiento feminista
las reivindicaciones que serían más propias del colectivo LGTB, reivindicaciones del colectivo trans, en las reivindicaciones, en concreto en los manifiestos, en la huelga del 8 de marzo, etcétera, ha dado lugar a toda una serie de discursos y de prácticas discursivas que creo que son las que están en el origen del conflicto, de la guerra abierta que hay entre el feminismo radical y el transactivismo o el activismo trans. Me refiero, pues, por ejemplo, a que el discurso de los cuerpos equivocados, al discurso de las personas transexuales, el hecho de que la palabra transexual esté cayendo en desuso, a que el discurso de haber nacido en un cuerpo equivocado también sea un discurso que se está intentando apartar, que se está intentando que caiga en desuso, el que la palabra transexual también caiga en desuso por considerarse patologizante, la idea de desvincular el género del cuerpo, todo esto pues ha quedado lugar pues a que de nuevo practiquen el entrismo determinadas personas, determinados perfiles que se apropian, bajo mi punto de vista siempre, os recuerdo que esta es mi visión personal e intransferible, pues ha dado lugar a que se infiltren en los movimientos feministas una serie de personas, una serie de perfiles que se identifican como mujer única y exclusivamente en los espacios feministas, sobre todo para poder liderarlos, para poder apropiarse del movimiento, del discurso, de la organización, etcétera. Bueno, lo que viene siendo el entrismo, básicamente, lo que viene siendo el concepto de entrismo del que hablaba al principio. Son personajes que única y exclusivamente se hacen llamar mujer en los espacios feministas, personas autoidentificadas como mujer única y exclusivamente en los espacios feministas. En el resto de la sociedad nadie absolutamente les consideraría mujer y por lo tanto las opresiones propias de ser considerada de una categoría social en una posición subalterna dentro de la jerarquía sexual, pues eso, que nunca han tenido que verse en esa posición subalterna en la jerarquía sexual porque socialmente nadie les considera como mujeres, nadie les incluiría en esa categoría social. Entonces, pues es que casi parece un insulto. Y contra esto es contra lo que el movimiento feminista y en particular el feminismo abolicionista se ha manifestado con vehemencia para impedir que este discurso y mediante este discurso estas personas, estos perfiles se apropien del activismo feminista y sean el paradigma de lo que es ser mujer. O sea, si de repente el paradigma de lo que es ser mujer es parecer un tío de pelo en pecho, pues entonces es que ninguno de los análisis que hemos estado haciendo hasta ahora tiene el más mínimo valor ni ninguna trascendencia, ¿no? Y este es un poco el resumen del conflicto. Yo creo que este es un poco el resumen de cómo hemos llegado hasta aquí, por qué estamos como estamos, y soluciones no tengo, desde luego. Soluciones a la situación de crisis en la que vive inmerso el movimiento feminista, pues la verdad no tengo. Voy un poco a ciegas porque la verdad es que no sé si esto ha dejado de grabar en algún momento. Bueno, pues hemos llegado. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fecha, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color que tiñe mi corazón.